Enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua. ¿Qué son? Son aquellas enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos y las moscas tsetse, que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no contaminadas. Millones de personas padecen infecciones transmitidas por estos vectores, que infectan al hombre con malaria, fiebre amarilla, dengue, etc. Dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Como se aprecia en el gráfico, los países de América Latina con más incidencia del dengue son Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y Paraguay. ¿Cómo se transmite? Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, le transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo. Datos estadísticos. Según el MINSA, los datos del 2011 son los más recientes en cuanto al dengue. Casos de dengue por departamentos Perú 2011. 16 departamentos en el presente año con casos autóctonos confirmados. 29.057 casos, 84.22% confirmados, 15.78% probables. Loreto, Madre de Dios y San Martín notificaron el 91% de los casos. Zika. Esta enfermedad es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Y como se puede apreciar en la imagen, en América Latina, los países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia son aquellos en los que más predomina la aparición del Zika. ¿Cómo se transmite? Generalmente, estos mosquitos dejan huevos en el agua, que se estanca en cubetas, recipientes, platos de animales, macetas y floreros. Tienden a picar a las personas y viven cerca de ellas, en lugares cerrados o al aire libre. Los mosquitos se infectan cuando se alimentan de la sangre de una persona ya infectada con el virus. Los mosquitos infectados pueden propagar el virus mediante la picadura a otras personas. Chikungunya. La fiebre del chikungunya ha afectado a millones de personas en el mundo y sigue causando epidemias en varios países. Es una de las enfermedades de las denominadas olvidadas o desatendidas, que empezó a reemerger y emerger debido a factores determinantes como los marcados cambios climáticos debido al calentamiento global de la Tierra, la mutación viral. Según el reporte de la Dirección General de Epidemiología, el Perú presenta 18 regiones con infestación de Aedes aegypti y condiciones que facilitarían la introducción y diseminación de síntomas del dengue, chikungunya, Zika. Los síntomas en común que tienen las tres enfermedades son fiebre alta, dolor de cabeza, salpullido, náuseas y vómitos, dolor muscular. Así prevenimos el virus del chikungunya, Zika y del dengue. Vaciamos, tapamos, limpiamos y recolectamos. A continuación, observaremos las siguientes entrevistas que se realizaron a distintas autoridades. Félix Moreno, presidente regional del Callao. Bueno, en el caso de la política se divide en dos. La parte técnica, que lo ve directamente la Dirección Regional de Salud a través del doctor Aldo Lama, quien es el que maneja en todo caso la política de salud en el Callao, con las 4 direcciones de los hospitales o nosocomios y aparte las 50 postas de salud que están al servicio de la comunidad. En este caso la región lo que se encarga es la tarea de propalar, de prevenir, de orientar a la población, yendo justamente a las zonas más, más cercanas justamente a poder contagiarse, ¿no?, de estas enfermedades. Y direccionamos el tema directamente a las organizaciones de base. Hablemos en el Callao de lo que viene a ser los vasos de leche, comedores populares, las juntas directivas de los diferentes asentamientos humanos, las juntas vecinales de la policía, la Iglesia Católica, ¿no? Esto es un trabajo conjunto que se hace con los municipios para prevenir, en todo caso, el contagio y llegar pues, a un tipo de pandemia, que es lo que no queremos, ¿no? Es un poco lo que hacemos en el Callao. Es un gran reto porque tenemos diferentes zonas en el Callao donde cada zona es en realidad muy diferente a la otra. La Punta tiene una realidad muy diferente a Ventanilla y Ventanilla muy diferente a Bellavista, pero la tarea es justamente prevenir, ¿no? La tarea de prevención, que es lo más importante hoy en día. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.
Yo soy el doctor Aldo Lama Morales, director regional de salud del Gobierno Regional del Callao. Buenos días, señor. ¿Han habido casos de chikungunya, dengue y zika en la región? Sí, ha habido casos de dengue, sí ha habido casos de chikungunya, pero no ha habido casos de zika. ¿Cuántos casos se han registrado de esta enfermedad en el último año? Hasta ahorita tenemos casos de dengue así no autóctonos, no importados de dengue en este año, hasta octubre, unos 20 casos, ¿no? Y de chikungunya ha habido unos 5 casos, más no ha habido caso de zika. ¿Qué medidas ha tomado la Dirección Regional de Salud para prevenir y combatir estas enfermedades? Partimos de una premisa: sin mosquito no hay dengue. Por lo tanto, la primera medida es que no existe el mosquito. Este mosquito se reproduce en aguas limpias y en aguas estancadas. Por lo tanto, hay que impedir que el mosquito ponga huevos, porque si pone huevos, están las larvas y las larvas se van a convertir en mosquito y van a picar a una persona enferma y luego transmiten estas enfermedades, las 3 que me has preguntado, a otra persona sana. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las personas que tienen el agua acumulada en los recipientes, esos recipientes deben estar tapados. Las personas que tienen los baldes sin agua tienen que ponerlos boca abajo. Muchas personas, la población tiene chapita, botella de plástico y también tiene llantas. Cuando hay lluvia, ahí llueve y en esos lugares, esos recipientes inservibles, se deposita el agua y ahí depositan sus huevos. Entonces tenemos que prevenir estas enfermedades tratando que el mosquito no ponga huevos, ¿no? Otra de las maneras es haciendo la vigilancia entomológica, ¿no es cierto? Hay unas motitas que se ponen dentro de los recipientes y matan a estas larvas, pero son inocuas para cuando lo ingiere el ser humano. Y otra de las cosas es que tenemos que ir a las casas de la población, donde tienen maceteros, donde tienen recipientes con agua, y entonces darle las instrucciones necesarias, es decir, darle una capacitación a la población. Ya. ¿Tiene directiva del órgano rector MINSA al respecto? Eso se llama alerta epidemiológica. Hay directiva del MINSA que están para cumplir las Lima Metropolitana y las 25 regiones del Perú. Ya. ¿Recibe presupuesto para prevenir y o combatir estas enfermedades? Hay un presupuesto que se llama Programa Presupuestal, llamado PPR, que es de enfermedades metaxénicas. Ese dinero que llega del MINSA es para combatir estas enfermedades. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan para el mejoramiento del entorno y prevenir este problema? Bueno, tenemos que primero crear una cultura de prevención en la población, hacerle información, comunicación y educación, de tal manera que la población, sobre todo en aquellos lugares del Callao, como por ejemplo Ventanilla, parte de Carmen Alegua, nosotros tenemos el mosquito que produce el dengue, zika y chikungunya, tenemos el mosquito. Lo que tenemos que hacer es que ese mosquito, esa larva, no se reproduzca, ¿no es cierto? Y para eso estamos capacitando constantemente a la población qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, el que tiene una cisterna, la cisterna tiene que estar herméticamente cerrada. Los que tienen balde de agua con agua potable, así sea el agua limpia, ahí depositan los huevos este mosquito. Esos baldes deben estar tapados de manera hermética, no deben estar así al aire libre. Y finalmente, otra de las cosas que tenemos que cambiar es que cuando hay floreros o cuando hay, por ejemplo, uno va al cementerio, no debemos tener, digamos, el agua conservando las flores, sino utilizar la arena húmeda en lugar del agua, porque en la arena húmeda los mosquitos no ponen los huevos. Ya. ¿La población acepta y es consciente de este problema? Una parte de la población, hay parte de la población que no es consciente, no está informada y por lo tanto no practica estos estilos de vida saludables. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, me llamo María Elena Aguilar del Águila, soy médico cirujano, especialista en ginecostetricia, directora general del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Buenos días, directora. Como hospital de tercer nivel, ¿tienen participación en la prevención y o tratamiento de las enfermedades metaxénicas? Sí, todo el sistema de salud tiene que relacionarse para tratar los problemas sanitarios de nuestro país. Si ha tratado ya con el Director Nacional de Salud, se da cuenta que esta es una estrategia nacional que corresponde principalmente al primer nivel en lo que es la parte preventiva, promocional y educación del paciente. Y acá en el hospital cerramos el círculo si el paciente ya se enfermó,
tienen que acudir a hospitales de este nivel. Por ejemplo, pacientes con dengue, que muchas veces no son propios de la región, pero que vienen de otras regiones, se atienden dentro de las instalaciones del hospital. ¿Es un área especial o son personas designadas que en adición a sus otras labores participan? El problema es bastante importante y agradezco la pregunta porque eso nos va a permitir recalcar la importancia de este tipo de enfermedades. Como son enfermedades de transmisión y que son enfermedades que se tienen que controlar desde muchos aspectos, este es un problema multidisciplinario donde tienen que ver pues, la educación de la población, no solamente el área de salud, las direcciones regionales de salud, los hospitales, sino también los vasos de leche, las municipalidades, y nos permite decir de que acá en el hospital tenemos un área especial. Es una oficina especial de gestión que se llama Oficina de Epidemiología, que es la que ve cómo va las estadísticas y si tenemos casos o no tenemos casos autóctonos o importados de este tipo de enfermedades que son metaxémicas. Se lleva un control estricto que se reporta a la Dirección Regional de Salud y se reporta al Ministerio de Salud. ¿Sus acciones están relacionadas a las acciones de la Dirección Regional de Salud? Claro, es una estrategia nacional. La parte de preventivo promocional, como les digo, es el grueso, lo manejan los centros de salud. Y de todas maneras, como les digo, ellos tienen que coordinar con nosotros y nosotros con ellos para informar los casos. Podría yo dar 1000 ejemplos. La vez pasada, por ejemplo, nos dijeron que había caso de Zika. E incluso trajeron un paciente del aeropuerto diciendo este es sospechoso de Zika, lo tuvimos que poner acá dentro del hospital. En un área, el hospital tiene que tener un área para estos casos especial de hospitalización que se llama el área de enfermedades transmisibles. Y es un área donde tenemos también ambientes para pacientes aislados, donde tenemos que usar mosqueteros o situaciones especiales, se trabajan acá dentro del hospital. Sabemos que el director regional de salud mencionó que el MINSA manda un presupuesto especial para combatir este problema. ¿Sucede lo mismo con este hospital, el Hospital Carrión? Lamentablemente a los hospitales grandes ya no nos dan un presupuesto adicional para enfrentar este problema, ¿no? Los presupuestos son los que vienen para tratar cualquier enfermedad. Gracias a Dios el problema acá es más normativo y no tenemos tantos pacientes, por lo menos acá en la región Callao, con estas enfermedades, ¿no? Y eso nos ayuda, pero no nos mandan un dinero especial a pesar de tener la estrategia y ser parte de ella, ¿no? Eso lo dan al primer nivel. Adicionalmente, ¿nos podría comentar algo especial en el cual el Hospital Carrión ha podido participar sobre estas enfermedades? Sí, bueno, tenemos experiencias, como les decía, ¿no? Yo creo que hay algo que ustedes recordarán, no sé, hace un par de años, que hubo la alarma por el ébola. Entonces, y tuvimos un paciente que lo sacaron en el aeropuerto. En el aeropuerto nosotros tenemos una entidad que se llama Sanidad Aérea. Y la sanidad aérea está encargada de hacer reportes si hay casos febriles, cómo van los pacientes, si alguien se enfermó en los aviones, y todo eso se reporta y ellos lo tienen que, si es necesario, aislarlos. Recibimos un caso de un paciente que presuntamente tenía un ébola, un ciudadano sudafricano, no me acuerdo, pero era del África, y lo tuvimos acá dentro del hospital, aislado y con todo, se armó todo un alboroto a nivel nacional. Finalmente el caso nunca hubo ébola y gracias a Dios jamás hubo ébola en el Perú en general, pero el Hospital Carrión, por su cercanía al aeropuerto, es el que recibe todos estos casos. Tenemos ambientes preparados, tenemos espacios, solamente espacios, sino equipamiento también preparado, y tenemos personal. Como les vuelvo a repetir, tenemos un área de epidemiología y enfermedades no transmisibles, que es un pabellón especial donde si hubiera la necesidad, se arma el pabellón que está allí, que está dispuesto para cuando se diera la emergencia, y de esa manera funcionamos, y con eso se cerraría el círculo de salud: prevención, promoción, educación de la población, participación de municipios, de gobiernos regionales, de organizaciones de base, sobre todo para la educación. Eso es lo más importante. Lo que tratamos de evitar es que estas enfermedades no se den, que no se propague el dengue, y eso solamente con educación de nuestra población. Ahí va la importancia en salud, ¿no? Muchas gracias, doctora, gracias por su tiempo. Isabel, ¿me podría indicar en qué lugar usted reside? sí, al Callao, Carmen de la Legua Reynosa. ¿Y cuál es su trabajo?
Pintura, mantenimiento. Le voy a hacer unas preguntas con respecto a las enfermedades del chikungunya, Zika y dengue. Ya. ¿Usted conoce estas enfermedades? ¿Saben en qué consiste? Tengo algún conocimiento sobre ¿Sí? el tema, ¿no? ¿Sabe cómo se transmite esta enfermedad? Sí, por intermedio del agua, el agua guardada, ¿no? Los desagües, la picazón de un zancudo más que todo, ¿no? Sí. ¿Usted toma medidas preventivas en su casa, en su hogar? Por el momento no, porque no tengo agua guardada. Ah, ya. ¿Alguna vez ha asistido a alguna campaña, algún apoyo que ha dado el gobierno sobre estas enfermedades? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal le pareció? Muy bien, porque lo que pasa es que ellos nos dan las pautas para uno poder sobrellevar esta enfermedad, o sea, estos zancudos que están invadiendo en todos los sitios, especialmente en los asentamientos humanos donde no cuentan con agua, ¿no? Y eso es importante que el gobierno salga para que dé a saber a la gente qué tipo de enfermedades nuevas están saliendo. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de eso, ¿no? Sí, es bueno, es importante que el gobierno haga esta campaña. Sí. En su opinión personal, ¿cree que el gobierno regional cumple su deber dando información a la población sobre estas enfermedades? Para mi parecer, sí, porque en realidad, como le digo, hay mucha gente que no tiene conocimiento de eso, y para mí sí me parece que lo que el gobierno regional está haciendo es algo para toda la población, que es algo importante, ¿no? Ante la sociedad y todas las personas que de repente no tenemos conocimiento de eso, ¿no? Muchas gracias. Juan Carlos. ¿Me podría indicar en qué lugar reside? Vivo en Ventanilla Este. ¿Me podría indicar en qué consiste su trabajo, en qué trabaja? Cuido chanchos en Ventanilla. Esa es nuestra labor allá. ¿Usted conoce las enfermedades del dengue, chikungunya y Zika? Sí, tengo conocimiento. ¿Sabe cómo se transmiten estas enfermedades? Por medio de un zancudo. Y normalmente infectan a una persona y el zancudo va hacia otra y ahí es donde se contagian, ¿no? ¿Sabe cómo prevenirlas? Claro, usando y manteniendo limpios y no... A ver, ¿cómo me explico? Sin almacenar agua en los recipientes, ¿no? Entonces, usted sabiendo el tema, ¿qué medidas preventivas ha tomado en su hogar para evitar estas enfermedades? Tratamos de no tener recipientes con agua donde se almacenan las larvas de los zancudos. Tratamos de mantenerlo limpio, limpiar nuestros recipientes de agua donde colocamos nuestro agua para nosotros y para nuestros animales. ¿Alguna vez ha asistido a alguna campaña sobre estas enfermedades? Sí he asistido a estas campañas. ¿En qué consistió la campaña? Nos dan unas charlas acerca de la limpieza de los recipientes y en nuestras pozas echar unas avatar que consiste en eso, elimina las larvas que hay dentro de las pozas de agua. Y en su opinión, ¿esta charla le ha servido en su día a día? Sí, me sirve mucho. Puedo compartir estas enseñanzas a mis vecinos, ¿no? En su opinión personal, ¿cree que el gobierno cumple su deber dando información sobre estas enfermedades de Zika, chikungunya y dengue a la población? Me parece que sí, hace un buen trabajo, ¿no? Repartiendo insumos para combatir esas enfermedades, ¿no? Y que no se prolonguen. Okay. Muchas gracias por su tiempo. Ya, señorita.